oportunidad de poder realizar estas sesiones. Voy a dar pie a la participación del doctor Abel Moncada Alcón. El doctor es inmunólogo pediatra con formación en pediatría en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de La Paz y la especialidad en alergia e inmunología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente es día de hoy está aperturando esta sesión con este tema que consideramos trascendental. Voy a pedirles por favor dejar de compartir esta pantalla y pasar a compartir la pantalla del doctor Moncada para iniciar la sesión. Nuevamente agradecidos por aceptar la invitación, doctor Moncada, y lo dejamos por favor con su presentación. Muchas gracias, doctor Aguilera. Muy buenas noches a todos. Espero que se oiga muy bien. Me ha tocado y la respuesta antiviral y especialmente anti el coronavirus, que es la moda de este momento. Entonces empezamos con inmunidad antiviral y coronavirus. Tengo un espacio de 10 minutos y empecemos. La inmunidad innata primero, ¿sí? Las defensas empiezan con proteínas de tipo surfactante, lectinas asociadas a manosa, pentraxinas, ficolinas, que es la primera barrera. Esto va a evitar que se una el coronavirus y evite su unión directa con los famosos receptores ECA y penetren a la célula. Si sobrepasan esta, tenemos una segunda barrera que son estos receptores internos, un receptor asociado al ácido retinoico, los famosos toll-like receptors de tipo 7 y 9, y todos estos van a montar una respuesta al coronavirus liberando ¿qué? O activando todos los genes asociados al interferón, el cual tiene como actividad, es antiviral, tiene actividad antiproliferativa, proapoptótica e inmunorreguladora. Lo que va a hacer el interferón es evitar, ¿sí?, con todas estas proteínas antivirales, que por supuesto nuestro gran generador de problemas del coronavirus haga estragos en el organismo humano, y de esta manera pues interfiere todo lo que es la regulación y formación de RNAsas, destrucción. La primera parte, las ficolinas, la segunda parte, y al final tenemos que montar una respuesta inmunológica adaptativa, la que ya buscamos con anticuerpos, esta respuesta que va a ser mediada ya sea por TH1 y liberación de IgG, perdón que se me ha ido la diapositiva, o nos vamos a una respuesta más modulada con TGF-beta interleucina 10, que va a formarnos las famosas inmunoglobulinas de tipo A. Pero lo que no queremos es una respuesta mediada por células de tipo TH17 que nos va a tirar una respuesta hacia neutrófilos. En términos generales, esta es la respuesta hacia viral típica de cualquier ser humano. Liberamos en los primeros 2 días interferones. A partir del segundo día empezamos a reclutar los linfocitos NK, que estos actúan de forma inespecífica, matando cualquier célula que tenga algo extraño en su interior. ¿Sí? Tenemos los linfocitos T CD8 que se empiezan a activar a partir del 4º día hasta el 7º y 8º día. Una respuesta inmune específica de tipo celular, predominantemente en la respuesta viral, y después aparece coadyuvando la respuesta de anticuerpos y por supuesto linfocitos T CD4 y linfocitos B. Y conocemos que a partir del 8º día, inclusive desde el 6º día, ya empieza a formarse lo que son los anticuerpos. Primero puede ser IgM, luego IgG, IgA. Independiente, hay muchos estudios que hablan que pueden sumarse los 3 en junto. ¿Qué pasa con el coronavirus? El coronavirus yo lo defino como 3 respuestas. Una respuesta inmunológica muy eficiente, donde todos participan de manera organizada, regulada y no dejan actuar al virus, lo dejan en su actividad local, apenas invade la mucosa y ahí acabaron con toda la red.
dendríticas de tipo 1 inducen una respuesta celular eficiente con macrófagos que fagocitan las células apoptóticas, o sea, no dejan que nada se escape, que no haya respuesta inflamatoria, todo es local. Si bien hay replicación viral, hay invasión de células, pero todo es a nivel local. Tenemos linfocitos TCD4 reguladores secretando interleucina 10 y linfocitos CD8 que reconocen al antígeno viral junto a los NKs y hasta aquí se acabó. O sea, en una semana esto se acaba. Esta es una respuesta muy eficiente. Tengo otra respuesta eficiente al coronavirus donde hay realmente aquí ya empezamos a tener la participación de los anticuerpos, limpieza rápida de células infectadas, o sea que el macrófago fagocita estas células que están invadidas por virus, no las dejan liberar más antígenos extraños, no inducen una respuesta inflamatoria exagerada, sí, son inactivados por anticuerpos neutralizantes, eso quiere decir que hay una excelente presentación del linfocito TCD4 con un linfocito B que generan anticuerpos contra nuestro famoso coronavirus. Estos son los famosos anticuerpos neutralizantes que van a evitar que se una y que vayan replicándose en una u otra célula. Y por supuesto, sí va a haber inflamación y un daño pulmonar mínimo. Van a pasar de una fase 2 de neumonía y luego van a resolver su cuadro de manera excelente. ¿Sí? Y por último tenemos los que se complican. Es la verdad los que tienen la respuesta ineficiente. Estos sujetos, pues, lamentablemente hacen una tormenta de citocinas, liberan cantidad enorme de interleucina 6, proteínas asociadas a interferón de tipo 10, interferón gamma, interleucina 2, interleucina 10, factor estimulante de calocinas, o sea, hacen un desorden total. O sea, se libera un montón de citocinas, ¿para qué? Para atraer monocitos, linfocitos T, macrófagos, con el afán de evitar que este virus penetre otras células, replique, la mate, y vuelva a haber otra replicación celular, más daño, más tejido dañado. Pero nadie hace nada, ni el macrófago ni el monocito sabe qué cosa va a fagocitar, sobre qué va a actuar. Muy bien, se forman anticuerpos, esos anticuerpos no sirven para nada, no saben para dónde están dirigidos, pueden estar dirigidos contra el núcleo del coronavirus, contra la membrana, pero no están contra el spike, o sea que igual el coronavirus sigue invadiendo, por lo tanto tenemos aquí es excesiva infiltración de monocitos y macrófagos y linfocitos T, tormenta de citocinas sistémica, edema pulmonar y neumonía, y una inflamación descontrolada y daño multiorgánico. Entonces aquí tengo 3 respuestas de 3 pacientes. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? Se dice mucho que aquí el problema está en la presentadora. Aquí la célula dendrítica no la presentó bien, se fue directamente. No es esa de CD1 que les mostraba aquí en la respuesta muy eficiente en esta de tipo 1, células dendríticas de tipo 1 que organizan el cemento, sino se van a las células dendríticas de tipo 2 y desorganizan todo el medio ambiente, lo presentan directamente a un CD4, este linfocito T es un linfocito B, este linfocito B genera anticuerpos a diestra y siniestra, no sabiendo de qué, entonces se desorganiza el sistema. Se liberan estas mismas células, liberan más citocinas para reclutar más porque nadie les está ayudando, se están muriendo entre ellas y por supuesto se desorganiza. Otros hablan de que este linfocito T totalmente se ha desvirtuado y se ha ido a lo que les mostraba inicialmente, esas respuestas reguladas hacia TH17 o a la famosa respuesta de TH8 con liberación de interleucina 8, que hacen los neutrófilos y macrófagos. Por supuesto, al ver tanto tejido lesionado, lo único que hacen es liberar más citocinas y destruir más todavía el tejido dañado. Y ahí puede haber un síndrome de activación macrófaga. Otro detalle interesante que se ha habido es en el anticuerpo. Si bien los anticuerpos son proteínas que van a otro, se ha visto que existe un tipo de anticuerpos que en el caso como la enfermedad de Berger o la nefropatía por IgA, si le metemos mucha glucosa o no se conecta a un hidrato de carbono, puede generar una respuesta anómala. Y en este caso del coronavirus se ha visto que algunos, ¿sí?, de estos anticuerpos se unen mucho a galactosa y no a fucosa. Cuando se une mucho a galactosa, una galactosidación excesiva dentro del receptor FC, o sea, hablando de esta partecita que se une al macrófago, lo sobreactiva. Al sobreactivar libera más citocinas. Se cree que también el anticuerpo
forma parte de esta respuesta ineficiente. ¿Qué sabemos exactamente de todo esto? Son muchos detalles, pero hay un estudio muy bonito que les traigo a colación, que es donde realmente se ha hecho el experimento de cohecho y efecto a las personas, las sigo, valoro cuánto tiempo de inmunidad y qué pasa con estas personas, que es la pregunta ahora, si se reinfectan o se reinfectan y qué pasa. Tengo 15 sujetos a los cuales yo les coloco coronavirus. Enfermedad, quienes van a seguir liberando virus, quienes van a seguir anticuerpos, ¿sí? Y quienes van a estar asintomáticos. Y bueno, sigamos a las 15 personas. Son positivas solamente 10 personas, o sea, estos hicieron anticuerpos y tuvieron PCR positivas. De esas 10 personas, 8 presentaron clínica, resfrío y linfopenia, lo característico del coronavirus. Las otras 2 personas fueron asintomáticas, cursaron con el virus, ¿sí? Pero no tuvieron linfopenia algunos, tuvieron el PCR positivo y fueron totalmente libres de síntomas. ¿Qué pasó con las otras 5 personas? Las otras 5 personas definitivamente no se detectó rastros de PCR. Por supuesto, no había rastros de anticuerpos de tipo IgG o IgA. Posteriormente, después de este pequeño ejemplo de 2 o 3 semanas de seguimiento, las volvieron a recapturar en un año. ¿Sí? Estas personas solo tuvieron una carga viral de 5 a 6 días y, como les dije, vamos en un año. Las volvemos a reclutar. Por supuesto, en toda reclutación solo tenemos 6, de los 10 solamente 9. Y vemos que estos 6, ¿sí?, al volverlos a someter a una reexposición con coronavirus, 6 infectaron. ¿Sí? Solamente tuvimos 9. 6 infectaron, o sea, presentamos PCR, tuvimos carga viral, y 3 definitivamente no hicieron ni PCR ni carga viral, o sea, definitivamente pasaron totalmente libres del problema. Pero lo más interesante es que de los 9 eran asintomáticos. Ninguno hizo ni linfopenia ni datos de resfrío. Genial, vamos con los 5 que no se infectaron hace un año, que no mostraron un PCR, que no mostraron una carga viral. Ahora sí se volvieron positivos a la segunda reexposición del mismo coronavirus, del mismo genoma. Qué extraño. Uno de ellos sí presentó la enfermedad, como resfrío y linfopenia. Tuvo su PCR positivo, su carga viral. Asintomáticos. ¿Qué es lo interesante de todo esto después de un tiempo de un año? ¿Cuánto fue la duración de la carga viral de estos 14 individuos? Solamente de 1 a 2 días. Eso tuvieron como carga viral. Lo que nos demuestra que tenemos una inmunidad que dura a largo plazo, a años, ¿sí? Un año por lo menos aquí en este estudio, otros hablan de años. De rinovirus estamos hablando de 3 años y más adelante, ¿sí? De virus sincitial respiratorio igual, de la misma manera. El problema es que ante un recontacto, ¿sí?, la mayor parte de las personas que hicieron sintomatología no la van a volver a hacer, y los que no hicieron sintomatología y tuvieron contacto, hablamos de estos que son los respondedores muy eficientes, en una segunda carga pueden hacer algo de enfermedad, pero más tranquila y con menor tiempo, o el curso de enfermedad menor. Entonces, esto me pedís. El último estudio me pareció muy bonito. Muchísimas gracias, doctor Moncada. Realmente una presentación muy clara en relación a comenzar a entender el concepto de lo que pasa con reinfección y recaída en el contexto de COVID-19. A continuación, vamos a... La presentación está a cargo del doctor Víctor Hugo Velasco Álvarez. Él es infectólogo pediatra
con la especialidad desarrollada en el Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría y posteriormente la subespecialidad en infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente es médico de planta de la unidad de infectología del Hospital del Niño, además de ser docente titular de la Cátedra de Pediatría en la Universidad Mayor de San Andrés. Agradecemos gentilmente su participación, doctor Velasco, y lo dejamos con la misma. Muchísimas gracias. Doctor Velasco, ¿nos escucha? Tenemos problemitas con el audio, por favor. Si podemos habilitar el micrófono. Perfecto. Ahora sí, doctor, ya tenemos micrófono habilitado. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente a todos por estar con nosotros. Muy emocionado de participar en este evento. Emocionado primero porque tenemos la sala completamente llena, no entra nadie más. Tenemos 500 en la caída, reinfección, ha llamado mucho la atención y creo que por algunas razones que son muy importantes, ¿no? Uno, porque muchos de nosotros ya nos hemos infectado y realmente nace la pregunta a partir de nosotros, de las personas que están con nosotros y bueno, nace la pregunta, pues, ¿será que ahora nos vamos a reinfectar? Y también vamos a hablar de cuál es el valor de las pruebas de anticuerpos. Hablamos de esto hace poquito en un taller. Estamos viendo que las pruebas de anticuerpos están siendo utilizadas en algunas situaciones en las cuales no encontramos ninguna evidencia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, también quiero saludar a los organizadores, a Augusto Cordero como presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, también a Natalia Núñez del Prado como un inmunólogo que nos va a acompañar, y la idea creo es al final tener una especie de discusión vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces ya entrando a tema, esto lo he preparado como para unos 20 minutos, les digo el tiempo para que nos concentremos bien en todas las cosas que vamos a hablar y voy a poner en mesa, ¿no?, todos los aspectos que todavía no tienen una respuesta con respecto a estos aspectos, estos temas de los cuales vamos a compartir el día de hoy. Bueno, primero, hemos ejemplo, que un ciudadano esté internado, presenta fiebre, tos y malestar general en Santa Cruz debido a reinfección como COVID-19. Esto pasó más o menos a principios de junio y todos nos hemos preguntado en nuestro país, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Es que realmente nos vamos a reinfectar nosotros también? Y si acá este ciudadano cruceño no se reinfectó y la segunda vez lo mandó a terapia intensiva y hasta falleció, ¿será que nos va a pasar lo mismo? Entonces, una incógnita que definitivamente a todos nos tuvo inquietos, como la dama que nosotros vemos ahí en el cuadro. De pronto también hemos escuchado este tipo de conceptos. Por lo menos esto de acá lo he encontrado en el periódico, pero yo no sé de dónde han sacado este concepto de que la reinfección, o sea, si hubiese una reinfección, es más grave que la primera infección. He buscado evidencia al respecto y no he encontrado en ningún lado. He encontrado inclusive que han afirmado esto, pero no lo he puesto a colación por un tema de ética, de que además no han fundamentado de por qué mencionan esto. Inclusive he escuchado conceptos de que esto es como el dengue, ¿verdad? En el dengue, una segunda infección es mucho peor que la primera infección por dengue. Entonces, han habido mucha confusión, se han mezclado muchas cosas, ¿no?, a tal punto de aseverar esta situación de que la reinfección es más grave que la primera infección. Y así como esta ciudadana que está ahí en el cuadro, muchos que están infectados pues seguramente han pensado lo que ella está pensando, en el sentido de que tal vez era mejor que no nos hayamos infectado, porque si así están las cosas, una segunda reinfección que va a ser mucho más grave,
de pronto me va a llevar a una situación mucho más compleja. ¿No? Acá otra publicación de Infobae, pero también salió en muchos periódicos de España. Un poquito déjenme comentarles, es una foto real de la persona que tuvo COVID la primera vez. Hasta su nombre, me acuerdo, se llama Marisol de la Rocha, ¿no? Esta es una ciudadana argentina que se curó de COVID en Argentina, donó plasma porque era una muy buena candidata, viajó a España para seguir estudiando y también quería donar en España, pero después de 2 meses le dicen que ya no tenía anticuerpos. Entonces escribe esto, dice, después de un tiempo se te va la inmunidad, pero yo no esperaba que fuera tan pronto. Ahora puedo volver a contagiarme y eso me deja un poco intranquila. Acá parece como si nunca hubiera pasado nada. No se respeta mucho la distancia social, está hablando de España. La mayoría no usa barbijos y las medidas de prevención cotidianas se olvidaron. Para mí, que vengo de una experiencia traumática, se refiere a su experiencia en Argentina, y una cuarentena larga en Buenos Aires es un desafío. Todos te invitan a cuidarnos para que no haya un rebrote, cierra su comentario. Es una publicación mucho más larga, pero ella asevera que ahora que no tiene anticuerpos prácticamente están pues totalmente vulnerables. ¿Y qué va a pasar con una reinfección? ¿Qué pasó? Tuvo más o menos por mayo 50,000 seguidores por esta publicación. Y realmente nosotros los médicos somos testigos de cualquier videíto interesante que se ponía. Vean la cantidad de seguidores que tenían todos los que han puesto algún video. Que no sea raro que hayan conseguido 200,000, 300,000 seguidores. Pero ¿qué dice la evidencia con respecto a esta situación? Por ejemplo, de esta publicación de prensa de que nos vamos a reinfectar, prácticamente asegurando esto. ¿Qué dice la evidencia con respecto de que una segunda reinfección o la reinfección, para no ser redundantes, es más grave que la primera infección? De esto no había evidencia. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que hemos encontrado a la luz de la evidencia hasta la fecha. ¿Qué dice con respecto a esto? Que si nosotros ya no tenemos anticuerpos, estamos prácticamente totalmente vulnerables a una segunda infección, y esa segunda infección probablemente haga que ya no lo contemos más. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar esta noche en esta primera parte. Entonces, ya entrando al tema, decirles que el CDC de Corea es un grupo de los que más ha trabajado con el seguimiento de reinfecciones. Inicialmente por abril, ellos dijeron que sí había una reinfección, pero sacan esta publicación el 19 de mayo donde se retractan. Y ellos, en una publicación en el CDC de Corea, dicen, habiendo hecho el seguimiento de 447 ciudadanos coreanos, 285 se reinfectaron después de varios meses. Miren qué cosa tan interesante. Estos 285 que tuvieron un PCR en tiempo real positivo, o sea, una reinfección, entre comillas, hasta ese momento, siguieron a sus contactos y eran 790. Y llamó la atención que de los 790, prácticamente ninguno, menos 3 que se infectaron por otra vía, podemos decir que nadie en realidad, ninguno de sus internos se infectó. Entonces, ¿cómo es que estos 285 que se reinfectaron, entre comillas, de estos 285 a 180 se les practicó un cultivo viral en células Vero, que es donde se desarrolla el SARS-CoV-2, y ninguno en esta segunda oportunidad que, entre comillas, se infectaron, ¿no?, desarrolló el virus. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron hasta la fecha, ya con las publicaciones que se tenían ya hasta mayo? Llegaron a la conclusión, después de publicaciones que muchos de nosotros ya la conocemos, perdón, no me está dejando avanzar. Vemos que ya hay muchos trabajos que hablan de lo siguiente. Esto de azul es la detección de la COVID-19 del SARS-CoV-2 a través del PCR en tiempo real. Y lo de rojo es lo que se ha podido cultivar, o sea, el virus ha podido desarrollarse. Fíjense que el desarrollo en cultivo viral, en esto que está de rojo, apenas es hasta el día 7 u 8 máximo. Pero el PCR ha seguido presentándose y se sabe, hay muchos estudios donde se ha presentado hasta 2 meses después,
Pero ojo, el virus ya no desarrollaba, ya no era viable. De ahí es que ya Surcorea, ¿no? Prácticamente que ha sido uno de los primeros en que llega a la siguiente conclusión. En primer lugar, ¿no? Estos PCR de tiempo positivos en tiempo real no era una reinfección, no era una reactivación tampoco, sino era un falso positivo. ¿Qué eran? Si el PCR en tiempo real eran positivos para SARS-CoV-2, pero estos no eran virus viables. De ahí que ya no se hacía el seguimiento a partir de PCR en tiempo real, ¿no? Además que tampoco se hacían controles de PCR en tiempo real para el alta del aislamiento, que precisamente han sido una de las bases para los nuevos lineamientos que tenemos de finalización del aislamiento en SARS-CoV-2, ¿no? Con respecto a todos los que están afectados. Este es un cuadro también bastante clásico, este es del gobierno de España, donde aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Una curva que es de color verde que representa a los asintomáticos y leves, una curva roja que representa a las formas graves de COVID-19, una línea azul que está por debajo de 5 logaritmos, que tiene que ver con un CT de 24, esto no lo voy a explicar, lo dejemos aquí en 5 logaritmos, pero ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que cuando la carga viral baja por debajo de 5 logaritmos, la probabilidad de transmisión es baja y la probabilidad de desarrollo del virus. Fíjense en esta curva verde que representa a los asintomáticos y leves, eso sucede hasta el día 7 u 8, pero no así en las formas graves que sucede hasta el día 13, 14 o 15. Entonces, de ahí es que los nuevos lineamientos de aislamiento son que termina para asintomáticos y leves a los 10 días y para graves a los 15 días hasta 21 días, que vamos a hablar de eso al final. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la reinfección? Tiene mucho que ver, porque los que han estado todavía presentando PCR en tiempo real, que es lo que hemos estado viendo en nuestro país también después de un mes, esos PCRs en tiempo real ya son un residuo, una parte del genoma que es inviable. Ahora, hay trabajos que dicen que vamos a perder los anticuerpos, es más, que no vamos a presentar anticuerpos en algunas. Esta publicación, que es una de las primeras y es una de las que más aterrorizó a todo el mundo, decía que los títulos de anticuerpos en asintomáticos y en algunos leves disminuyeron a los 2-3 meses. Y sí causó pánico porque todos se preguntaban, entonces, si vamos a perder los anticuerpos, entonces en 2-3 meses vamos a estar todavía susceptibles a una nueva infección, es decir, a una reinfección. Pero de pronto salen un montón de publicaciones, como estas, por ejemplo, donde podemos advertir, ¿no? Que esta publicación es de julio, donde se ve que los asintomáticos, el 40% pierden los anticuerpos en los primeros meses. Y fíjense, no solamente son los asintomáticos, sino también los sintomáticos. El 13% pierden anticuerpos en los primeros meses. No, y no solamente eso, sino los asintomáticos tienen titulaciones mucho más bajas, los sintomáticos tienen titulaciones mucho más altas. O sea, sí es verdad que un gran porcentaje a los 2-3 meses especialmente vamos a perder anticuerpos, especialmente los asintomáticos. ¿Qué tiene que ver esto con la reinfección? Claro que tiene que ver, porque si nosotros ya no tenemos anticuerpos, somos vulnerables a una nueva infección. Entonces, aparecen este tipo de trabajos que en este momento hay cualquier cantidad, donde se asevera que no solamente hay una protección a partir de los linfocitos B que tienen que ver con los anticuerpos, sino también existe una protección heteróloga inducida por linfocitos T. Esta ha sido una de las primeras, pero luego siguen apareciendo muchas más publicaciones donde no solamente se advierte que hay una protección por linfocitos T, sino también hay una protección potente de linfocitos T y también de la inmunidad innata en aquellos pacientes en la fase de convalecencia donde están asintomáticos y han perdido anticuerpos. Y no solamente una protección potente de linfocitos T, que tiene que ver con inmunidad, recuerden, adaptativa, sino también hay una inmunidad que está relacionada inclusive con la inmunidad innata a partir de los leucocitos. No olviden fundamentalmente los glóbulos blancos, en este caso los monocitos y las células
asesina, seguramente vamos a hablar de esto en la mesa redonda, ¿no? Y siguen habiendo muchas más publicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en esta publicación se encontró en pacientes que ya no tenían anticuerpos, CD8 y CD4 circulantes específicos para SARS-CoV-2. Fíjense, CD8 en un 70% y CD4 prácticamente la totalidad. Entonces, el 100%. Entonces, realmente, aunque nosotros no tengamos anticuerpos, ¿será que nos podamos reinfectar? Las experiencias del SARS-CoV-2 y del estado manejando en todo el mundo, por lo menos hasta hace pocos días, ¿no? Es que no había evidencia de reinfección. Y si había alguna evidencia de reinfección, esta sería muy rara, como nosotros vamos a ver posteriormente. Miren, vamos a encontrar muchos trabajos de por ejemplo, de la Sociedad de Gerontología de Estados Unidos, donde hacen seguimiento a 3 pacientes adultos mayores, donde es decir, una reinfección, y donde todos en esta y en otras publicaciones se preguntan, un ratito, ¿esta reinfección, entre comillas, es la persistencia del virus no viable? ¿Es una reinfección? ¿Es una recaída? No olviden que reinfección no es lo mismo que recaída. Reinfección es tener una nueva infección, como su mismo nombre lo sugiere, y recaída es tener un virus, no haberse curado bien, nombre que es diferente a reactivación. Pero bueno, se hacen estas preguntas y son preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Y acá el 24 de agosto, fíjense, estamos hablando prácticamente de hace 5 días, sale esta publicación que ha sido una noticia mundial, ¿no? Donde acá se asevera que por fin se confirma el primer caso de reinfección, ¿no? La de arriba es una publicación y la segunda es otra publicación, son publicaciones en prensa. Enseguida vamos a ver los artículos originales, ¿no? Y dice acá, me gustaría leer esto de acá, dice, dado el corto periodo de evolución, existían dudas respecto a la posibilidad de una persona pudiera infectarse 2 veces, pero investigadores certificaron el caso de un hombre en Hong Kong en marzo y 4 meses después salió positivo, pero una cepa distinta a la primera. ¿A qué se refieren? Se refieren a esta publicación lanzada el 24 de agosto. Fíjense lo que salió esta publicación y en todo el mundo, ¿no? Se anunció el primer caso de reinfección. Este es el caso de un joven de 33 años de edad saludable que tuvo una infección más o menos por el mes de marzo, pero 4 o 5 meses después tuvo una nueva infección con SARS-2, pero con una secuencia genómica diferente. O sea, se comprueba que hay una reinfección. Pero hay una situación acá interesante que creo que va a ser muy, muy importante poderla discutir con todos mis colegas panelistas, ¿no? Acá ya la misma publicación, pero ya publicada, disculpen la redundancia, por el Clinical Infectious Disease, donde hablan de la misma situación, o sea, de este primer individuo en Hong Kong que se reinfectó, pero se sacan algunas conclusiones, como por ejemplo esta, ¿no? Que este ciudadano en una primera infección, ¿no? Acá en la flecha de rojo que ustedes ven acá, perdón, ¿no? Monta una primera respuesta inmune de anticuerpos, pero después de la segunda exposición monta una respuesta inmune secundaria inclusive mucho más alta, como queriéndonos decir que después de una reinfección, más bien lo que nosotros tenemos es una elevación de la respuesta inmune mucho más rápida que la primera. Ojo, esto no sería la primera vez que se presenta con un virus como el SARS-CoV-2. Esto se presenta con muchas situaciones de infecciones virales. Y acá más o menos traduciría la siguiente situación. Aquí está el individuo infectado, aquí está el individuo sin infección, ¿no? Se llega a infectar, tiene síntomas, es un SARS-CoV-2, un COVID-19 sintomático, pero acá se vuelve a reinfectar, nuevamente a alguien lo infecta, otro individuo, este de rojo es el que infecta, aquí el de azul es el que está, es el que ya se si no se ve bien, dice células T, o sea, los linfocitos T, ¿no? Entonces,
es esta segunda reinfección, precisamente porque ya tiene defensas, ya tiene anticuerpos y ya tiene una respuesta sostenida mucho más rápida de anticuerpos, ¿qué produce en esta persona, en este ciudadano de Hong Kong? ¿No? Lo que provoca es esto, que la segunda reinfección demostrada en forma secuencial es de un individuo asintomático. Entonces, acá estamos más claros en el mensaje. Acá lo que nos están queriendo decir los expertos es que perfecto, la primera infección tuvieron síntomas, pero la segunda infección, más al contrario, no tuvieron síntomas, y esto, en este caso asintomático, y esto no era algo nuevo, esto era algo que se estaba hablando antes de que aparezca este primer ciudadano reportado como la primera reinfección demostrada en el mundo. En otras palabras, que existe una teoría que hasta el momento, si bien no se ha demostrado, pero parecería indicar que la reinfección, más al contrario de lo que nosotros hemos visto al principio, de que va a ser mucho más fuerte, más bien parecería que la reinfección va a ser una forma mucho más leve y, como en este caso, inclusive en una forma asintomática. Luego, a partir del 24 de agosto, han salido publicaciones de Australia de reinfección, han salido publicaciones de reinfección. Ojo, que todavía no están demostrados, están haciendo la secuencia genómica, pero ellos aseveran que sí son probables potenciales reinfectados. También de Estados Unidos, una muy reciente de Estados Unidos, de un ciudadano en Nevada. Este ciudadano, la reinfección sí la hizo mucho más grave que la primera infección, pero ojo, esto todavía está siendo revisado por pares, todavía por eso no lo he traído para esta presentación, todavía está por confirmarse, pero de pronto ya todos los países están empezando a buscar una reinfección a partir de una diferenciación de la secuencia genómica en relación a la primera infección. Ecuador también ha encontrado el día de hoy que están hablando de la reinfección, pero todos todavía por demostrarse. Hasta el momento, ¿no? El que está completamente demostrado es este ciudadano en Hong Kong, este de Australia parece que sí es, y también este de Bélgica, pero todavía se está esperando los informes. Entonces, ¿cuáles son las respuestas todavía que nosotros las debemos tomar en cuenta y que seguramente van a dar que discutir en esta plenaria? Que una de las primeras sería, ¿qué tan frecuente es o será la reinfección? En otras palabras, si todos ya nos hemos infectado, la mayoría nos hemos infectado, ¿cuántos de nosotros realmente nos vamos a reinfectar? ¿No será que nos vamos a reinfectar un número importante? ¿Será que va a ser una situación rara? Hasta el momento lo que se está tocando es que una reinfección, precisamente por cómo se ha presentado este primer caso, ¿no? Sería un evento raro. Por lo menos eso es lo que está saliendo a la luz de la evidencia, pero va a ser muy interesante escuchar la opinión del resto de los panelistas. Y otra cosa, una segunda pregunta a discutir. ¿La reinfección está relacionada a formas clínicas menos graves? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? O sea, hemos visto ese caso de Hong Kong y la reinfección no era más grave como muchos hemos afirmado en los medios de comunicación, sino en todo caso inclusive lo hizo de una forma asintomática. Y como les decía, ya se iba hablando de esta situación con la experiencia del MERS y SARS-CoV-1, de que las reinfecciones son eventos mucho más leves que la primera infección. Esto obviamente, miren, con el primer caso y los pocos casos que se están tratando de comprobar, en este momento es algo que todavía no tiene una respuesta, pero es algo para lo cual todos debemos estar atentos. Y otro elemento importante que siempre nos hemos estado preguntando, no olviden que hemos presentado publicaciones de que los asintomáticos y leves tienen anticuerpos durante 2 meses, más o menos, hasta 3 meses, pero los que han presentado síntomas pueden tener hasta 1 año. Publicaciones vamos a encontrar de 6 meses en forma anticuerpos de una forma muy consistente y muy importante, pero es algo que todavía no se sabe. Pero cuando hablamos de inmunidad, tampoco podemos decir que el marcador de la inmunidad necesariamente va a ser la presencia de anticuerpos. Hemos visto que tenemos una inmunidad heteróloga a partir de linfocitos T, y la pregunta es cuánto tiempo realmente estemos inmunes, ¿no? Y una vez que no estemos inmunes, ¿no? ¿Cuál va a ser la probabilidad de la reinfección?
El otro elemento, y esto ya es, esto es muy mío, ¿no? Dice, estar infectado es una circunstancia protectora que podría dejar de lado la vacuna. ¿A qué me refiero con esto? Y no quiero causar con esto una controversia, ni mucho menos, ¿no? De hecho, creo que los que practicamos la infectología, una de las cosas que más desagradables de la COVID-19 es que se ha vuelto una enfermedad muy controvertida, ¿no? Entonces, muy controvertida, donde todos opinan, uno ya ni es médico, ya aconseja soluciones de diferente tipo y causando confusión. Entonces, realmente creo que nuestro grupo médico, y no está hablando de infectólogos, sino de todos, prácticamente estamos inmersos en medio de toda la comunidad, donde todos participan y todos opinan y toda la población está pero a lo que quiero llegar con esto es lo siguiente. Entonces, supone que va a haber un tiempo que no vamos a ser inmunes. Una segunda, es una reinfección. No va a ser tan grave. Voy a demostrar todavía en estos meses donde ya se están buscando más reinfección. Y si de pronto saliera una conclusión de la que reinfección no es tan grave la primera, tomar decisiones mucho más precisas. Entonces pongo en colación todos estos puntos para los panelistas y seguramente también va a ser muy interesante saber la opinión de cada uno de ellos. Por otro lado, también vamos a hablar de la utilidad de las pruebas de anticuerpos a la luz de la evidencia, ¿no? En primer lugar, todavía hay mucha confusión con respecto, ¿no?, a la que las pruebas de anticuerpos las tenemos en forma a través de una toma de muestra de sangre venosa, como en este caso, y el diagnóstico rápido propiamente dicho. Estas son las pruebas serológicas, como el ELISA, el IFI, la quimioinmunofluorescencia, y los diagnósticos rápidos a partir de métodos inmunocromatográficos, donde a través de un pinchacito del dedo podemos a través de estas placas ver si es IgG, IgM, que es lo que más hemos estado practicando en la comunidad, ¿no? Gracias a las casas comerciales que han estado ofreciendo. Nosotros tenemos en el hospital de niños, es lo que estamos practicando con ELISA. Pero vamos a ver qué dice a la luz de la evidencia. ¿Cuál es mejor, la ELISA o las pruebas rápidas? Otro elemento que creo que es importante seguir aclarando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tomas de muestras virales, tenemos dos: la PCR en tiempo real y la prueba rápida de antígenos. El momento de la toma de muestra es el mismo, ¿no? Y ambos se toman por un hisopeado nasofaringio. Y cuando hablamos de anticuerpos, hablamos de las pruebas ELISA, como habíamos visto en este cuadro, ¿no? Y también las pruebas rápidas en estos métodos inmunocromatográficos. Es un poquito para aclarar y no nos confundamos en lo que viene después. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud dice, a través de esta publicación del 27 de mayo del 2020, donde esta publicación, si ustedes ven la presentación de esta guía, ¿no?, están los italianos, los surcoreanos, los neoyorquinos, los brasileros, los chinos, o sea, realmente la gente más experta y que ha hecho más trabajos de investigación con la COVID-19. O sea, a mí me parece que es un documento muy bueno este de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, acá lo que dice la Organización Mundial de la Salud no se recomienda para diagnóstico o infección actual. Para lo único que se recomienda es para, enseguida vamos a ver, para pruebas de seroprevalencia. Pero otro elemento que la OMS desafía con relación a las pruebas de anticuerpos, que las pruebas rápidas especialmente deberían estar plenamente seleccionadas, se debería medir su sensibilidad con pruebas serológicas, lo que nosotros conocemos, hacer una tabla de 2x2 con una prueba de oro. En este caso puede ser la PCR en tiempo real, inclusive una prueba serológica muy bien validada, ¿no? Y ojo, esto ningún laboratorio ha hecho en nuestro país. Que nos hayan pasado una lista de los laboratorios en los cuales han cumplido la
la parte burocrática de compra, de calidad, de lo que ustedes quieran, sí, pero medir la sensibilidad y especificidad en nuestro medio. O sea, no se lo ha hecho, yo lo asevero porque esto tomaría mucho tiempo, ¿no? Ahora, no olvidemos que las pruebas de anticuerpos tienen falsos positivos y tienen falsos negativos. ¿Por qué tienen falsos positivos? Porque se pueden entrecruzar con otros coronavirus diferentes al SARS-CoV-2, los coronavirus que producían comúnmente resfrío común. Si no se leyó en el tiempo adecuado, y ojo, lo que habíamos visto, en un asintomático, ¿no? Un falso positivo puede requerir, ¿no? que se vuelva a repetir la prueba para ver si ha perdido los anticuerpos. En el caso de los falsos negativos, por una carga viral baja, algunos, como vimos anteriormente, podrían no expresar anticuerpos. No es que es un falso negativo, sino que no han expresado anticuerpos. Recuerden que mostramos una publicación que los asintomáticos, hasta el 40% desaparecen sus anticuerpos e inmediatamente han salido de la enfermedad, o sea, en la fase de convalecencia. Inclusive los asintomáticos después de algún tiempo podrían no tener anticuerpos en un 13%, ¿no? Y esto lo menciona nuestro mismo protocolo de diagnóstico COVID de nuestro país. ¿Qué dice la OMS? Que los anticuerpos para lo único que sirve es para medir cero prevalencia en las poblaciones, para determinar presintomáticos, factores de riesgo y tasa de letalidad y de pronto la cinética de los anticuerpos, ¿no? A través de titulación, para lo único, pero para diagnóstico, para seguimiento, para altas, no, o sea, la OMS directamente no lo recomienda. Esta publicación que a todos las conocemos de Cochrane, ¿no? Nos habla del rendimiento de las pruebas de anticuerpos y dice que el rendimiento de las pruebas de anticuerpos desde el día 1 al 7 después de la infección es 30%, desde el día 8 al 14 es 70% y más del día del 14 está entre el 90 al 100%. Entonces, ese es otro elemento importante porque esto es lo que nos ayuda a determinar que la prueba de anticuerpos no nos ayuda en la primera semana de síntomas. Y la primera semana de síntomas es precisamente cuando más queremos tomar prueba de anticuerpos. Ojo, el rendimiento es muy bajo. El hecho que salga una prueba de anticuerpo negativo no significa que uno no esté infectado. La segunda semana puede tener un rol complementario cuando no se hizo la PCR, un rendimiento del 70% y el mejor rendimiento definitivamente después de los 14 días. Ahora, esta publicación, también otro metaanálisis, dice lo mismo. El mayor rendimiento es después de la tercera semana y no se debe pedir prueba de anticuerpos al comenzar la infección, ¿no? Esta otra publicación, que está muy bonita, muy interesante, nos habla de la diferencia del rendimiento de las pruebas ELISA, esas que se toman por vena, y las pruebas rápidas expresadas por las pruebas de inmunocromatografía. Fíjense en los pacientes con COVID-19, las pruebas de ELISA, ¿no? Su sensibilidad y las pruebas de quimioluminiscencia son entre 85 al 98%. Pero la sensibilidad para esto, ojo, este es un metaanálisis, este es un trabajo prácticamente de 30,000 muestras, es apenas el 6%. O sea, definitivamente en sensibilidad, es decir, para determinar si alguien ha pasado la enfermedad o de pronto está cursando con la enfermedad, la ELISA y la quimioluminiscencia, las pruebas de quimioluminiscencia están por encima de las pruebas rápidas. Pero hay una cosa súper interesante en este trabajo, en este metaanálisis, donde sí, fíjense, la sensibilidad de las pruebas rápidas aumentan 90%, casi igual que las pruebas de ELISA, pero para determinar la no enfermedad, es decir, la especificidad. En otras palabras, las pruebas rápidas tienen mucho más valor cuando son negativas, orientándonos a que no tiene la enfermedad o no ha pasado la enfermedad, si es que ha montado anticuerpos, ¿no? Y para determinar la enfermedad tiene una sensibilidad que creo que es bastante baja, casi llegando al 60% en relación al resto, que es más del 95%. Entonces, este trabajo nos plantea que las pruebas rápidas son mucho más efectivas para decir que no hay enfermedad
que para decir que sí hay enfermedad. Claro, porque muchos falsos positivos también pueden, no olviden, deberse a coronavirus diferentes al SARS-CoV-2. Y esto es lo que he tratado de reducir con este cuadro que ustedes ven aquí en color amarillo. Otro elemento importante también, ¿cuándo aparece la IgG e IgM y cuál es su comportamiento? Esto es lo que hemos estado enseñando, que la IgM aparece al día 7, desaparece en el día 21, que la IgG aparece en el 14 y se mantiene pues a lo largo del tiempo, ¿no? Esto dice lo mismo, ¿no? Fíjense, esto de verde es la IgM, 7 hasta el día 21, la IgG en rojo desde el 14 para adelante. Pero hay trabajos de investigación donde se ha visto, aquí la IgG está representada, la IgM por este color verde y la IgG está representada por el color lila, ¿no? Donde, fíjense, ambos aparecen más o menos por el día 10 o después de la primera semana y ambos aparecen juntos, ¿no? O sea, cosa totalmente diferente a lo que teníamos al principio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si nosotros pensábamos que cuando teníamos IgG positivo, ya estábamos en el día 14, como mencionaban estas gráficas, ¿no? La IgG en color verde aparece el día 14, pero que aquí se ha visto que tremendamente interesante. Fíjense acá, la IgG, que esto no nos extraña, obviamente se mantiene en el tiempo, ¿no? Pero fíjense acá lo de lila, la IgM puede estar hasta 5 semanas, inclusive en las pruebas de anticuerpos, pero eso no significa que hay una enfermedad activa, ¿no? De hecho, este es un problema que lo estamos viendo muy a menudo en nuestro medio, donde alguien te muestra su prueba de IgM y ha pasado un mes y sigue saliendo IgM, ¿no? Entonces sigue pensando que es infeccioso, que es transmisor, sigue totalmente nervioso, ¿no? Y a todos nos pone nerviosos, pero fíjense, es muy común que la IgM esté alta hasta inclusive hasta la sexta semana, hasta un mes y medio, y no debería extrañarnos, pero esto no significa que esa persona es infectiva o puede reproducir la enfermedad. No olviden que en leves y asintomáticos se ha visto que uno transmite el virus hasta el día 10, ¿no? Entonces es mejor guiarse por el inicio del día de síntomas, por la clínica, por la exposición, por la epidemiología, para poder determinar un alta y no con pruebas de anticuerpos, peor con la IgM, ¿no? ¿Qué dice la Sociedad de Infectología, el ITSA, a través de esta publicación del 18 de agosto? Dice, y ya estoy terminando, y dice que las pruebas de anticuerpos sirven solo para 3 cosas. 1, para evaluación de pacientes con alta sospecha de COVID-19 y que la PCR sea negativa 2 semanas después del inicio de la infección. Eso creo que entendemos todos, ¿no? Otro, para la evaluación del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Y para estudios de cero prevalencia. No olviden que la evaluación del síndrome inflamatorio sistémico es un evento que se puede producir hasta un mes después de la infección. Ya no vamos a encontrar PCR en tiempo real positivo, pero sí una prueba de anticuerpos que nos oriente a que ese niño, adolescente, porque son los menores de 20 los que lo padecen, está padeciendo un COVID-19. Y esta es la última. Y termino esperando lo siguiente. ¿Para qué nos sirven las pruebas de anticuerpos? Las pruebas de anticuerpos no sirven para hacer seguimiento. ¿A qué me refiero con esto? No sirven para por ejemplo, determinar en qué momento ha dejado de ser infectivo a través de ver cuándo desaparece la IgM. Nosotros hemos visto que la IgM podría estar presente inclusive hasta la 5ª semana, inclusive hasta la 6ª semana, y eso no significa nada. Y definitivamente no hay una sola evidencia que valide esta prueba, o sea, la prueba de anticuerpos para dar bajas ni altas, que es otra cosa que nosotros hemos estado viendo en nuestro país. O sea, estamos dando bajas y altas, ¿no? A través de las pruebas de anticuerpos. Es mejor guiarse por la clínica, la epidemiología, el inicio de la exposición. No hay una sola evidencia. El que encuentra una evidencia que nos los mande, va a encontrar evidencia, pero va a encontrar del Ministerio de Trabajo, de Recursos Humanos de Bolivia,
pero una evidencia científica que diga que las pruebas de anticuerpos son un parámetro para dar bajas y altas, no existe. Otros son los parámetros para dar bajas y altas, que seguramente podría ser también otro motivo de discusión. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Velasco. Realmente cuánta riqueza de información la que nos han brindado en esta primera fase de la sesión, tanto el doctor Abel Moncada y ahora el doctor Velasco. Como bien lo comentaba, tenemos la sala de Zoom llena. Se está realizando la transmisión por vía Facebook. Hubo un pequeño desperfecto. Una disculpa a todos los que nos siguen por esta plataforma. La estamos solucionando para que puedan seguir la transmisión. Y eventualmente esta sesión vamos a colgarla en su totalidad en la página de Facebook. También pedirles a las personas que nos siguen por ambas plataformas realizar sus preguntas a través de ambas redes, tanto Zoom como Facebook, al momento de poder realizar la mesa redonda. A continuación voy a cederle la palabra a la doctora Nelly Fabiani, que me acompaña como coanfitriona, y la presentación posterior de los panelistas del día de hoy. Nuevamente, gracias al doctor Moncada y doctor Velasco por esta primera parte de la sesión. Muchas gracias. Realmente, gracias a los expositores, están, yo creo, resolviendo muchas dudas y planteando muchas otras también para este tema que es tan interesante y se refleja en la cantidad de asistencia que tenemos el día de hoy. Vamos a presentar a continuación a la doctora Natalia Núñez del Prado. Ella es egresada en Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, especializada en inmunología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, España, y cuenta con un máster universitario en investigación en inmunología en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente titular de la Cátedra de Inmunología en la carrera de Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés y docente del Diplomado de Inmunología Celular y Molecular en la Universidad del Valle. Es médico especialista en inmunología del Hospital del Niño de Ovidio Uría de La Paz y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, de la Fundación de Inmunodeficiencias Primarias y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Doctora, le cedemos la palabra, por favor. Buenas noches, gracias Nelly por la presentación, gracias como siempre al Servicio de Terapia Intensiva por la invitación, saludar al doctor Cordero que está como panelista también y agradecer a los expositores, al doctor Moncada y al doctor Velasco, que creo que de manera muy completa han resumido este tema que está últimamente de moda, como decía el doctor Velasco, y que creo que es de interés de todos nosotros. Como decía, creo que han resumido bastante bien y han ido aclarando seguramente muchas dudas que todos nos hemos estado planteando. Solo quería hacer algunas cuantas puntualizaciones, tal vez para ir respondiendo también a algunos aspectos que planteaba el doctor Velasco. Para empezar, y como bien decía el doctor Moncada, la respuesta inmune es muy variable, bueno, no muy variable, muy completa, ¿no? Desde lo que es la inmunidad innata, una respuesta celular, una respuesta humoral, un mensaje importante que nos tenemos que llevar aquí, que una respuesta inmune no se puede medir solamente con los títulos de anticuerpos. Es verdad que tal vez es la forma más fácil que tenemos de medir, una forma directa de medirla, pero hay muchos otros aspectos del sistema inmune que están participando. Eso por un lado. Por otro lado, decir que también la respuesta inmune es muy heterogénea en una y otra persona. Es verdad que va a ser muy similar en algunos aspectos, pero la respuesta inmune no va a ser la misma exactamente en todas las personas, y eso se ha ido demostrando con evidencia también en esta pandemia, ¿no? Entonces, ya se ha comentado por parte del doctor Velasco que ya es muy bien conocido. Al inicio evidentemente fue una sorpresa, pero hay aspectos que ya se han ido demostrando y que ya se conocen. Por un lado, que la detección del virus, si bien hay parámetros que nosotros manejamos,
lo que ocurre en la mayoría de las personas. Existen bien documentados casos donde se puede seguir detectando por PCR en tiempo real la presencia del virus por mucho tiempo, más allá de lo que se pensaba que podía ser. Pero algo importante aquí es también saber que no necesariamente este virus va a ser replicable en cultivo, ¿no? Una cosa es la detección del virus por PCR, que pueden ser fragmentos del virus que se pueden seguir detectando, y otra cosa muy diferente es que ese virus siga siendo patogénico, que tenga la capacidad de replicarse. Ese es otro aspecto que quería puntualizar. Por otro lado, que también ya es conocido, que la respuesta de anticuerpos va a ser variable entre unas y otras personas. Lo que se sabe hasta el momento es que parece ser que las personas que tienen una enfermedad más leve van a desarrollar títulos más bajos de anticuerpos, incluso algunos de ellos podrían no ser detectables por las técnicas que se utilicen, ya que estarían debajo del umbral. Y por otro lado, las personas que tengan una enfermedad moderada o grave, sabemos que van a poder producir títulos más altos, pero también sabemos que está documentado que hay personas en los que desaparece esa respuesta o que no generan directamente una respuesta de anticuerpos, y eso no quiere decir que estas personas no han tenido ninguna respuesta frente al SARS-CoV-2. Ya es bien conocido que existe una respuesta celular importante y que algunas personas que no han generado anticuerpos, pues sí se ha demostrado que tienen linfocitos T específicos frente al virus, ¿no? Por otro lado, quería hacer algunas puntualizaciones sobre este caso que ha tenido mucha repercusión en los últimos días, sobre el paciente de Hong Kong. Primero, comentar, bueno, que este es un caso aislado, que no podemos generalizar por este caso que la reinfección va a ser la norma. Evidentemente, la primera evidencia documentada de una reinfección. Entonces, esto es algo importante, pero que no tiene que ser la norma. Y también, si bien se ha documentado que este es un paciente que inicialmente cursó la enfermedad con síntomas leves, que tuvo 2 pruebas de PCR negativas antes de ser dado de alta, y también se sabe que inicialmente no tenía una respuesta de anticuerpos, ¿sí? Lo que es importante resaltar en este caso que ha sido publicado es que la muestra que se tomó al paciente fue a los 10 días del inicio de los síntomas y que no se hizo un seguimiento serológico al paciente. Eso es muy importante porque sabemos que hay pacientes que van a tardar más tiempo en generar una respuesta de anticuerpos. Por lo tanto, no podemos aseverar con los datos que se tienen que ese paciente después de los 10 días no hubiera producido una respuesta de anticuerpos. No nos indican en el estudio el tipo de anticuerpos, mencionan solamente los de IgG, que eran negativos en el día 10 y no hay un seguimiento. 4 meses y medio después, por motivos de viaje, el paciente nuevamente es analizado y vuelve a presentar una PCR positiva, se realiza una secuenciación genómica completa y se demuestra por primera vez que esta es una reinfección. Esto es algo sí importante porque es el primer caso documentado. Se conoce que la secuencia del virus es diferente a nivel de 24 nucleótidos, aproximadamente 14 aminoácidos, 4 de los cuales están a nivel de la proteína Spike y contactan con los epítopes tanto de células B. Sus epítopes contactan tanto con células B como células T. Entonces, evidentemente es un virus distinto. El paciente es asintomático y eso también es muy importante mencionarlo. Y además de tener la PCR, este paciente sí tenemos un seguimiento serológico en la segunda infección. Lo que se sabe es que inicialmente en el paciente no se detectan anticuerpos ni en el día 2 ni 3. Sin embargo, al 5º día ya se detectaron anticuerpos, ¿no? También mencionan los anticuerpos IgG. Nosotros sabemos que los anticuerpos IgG pueden tardar más tiempo en detectarse, pero
también podría ser el caso que la primera vez no se hubieran detectado o que se hubieran perdido con el tiempo y que la respuesta de este paciente haya sido más rápida. Esas son algunas especulaciones mías, no podemos aseverar esto como conclusiones, ya que, como indicaba, no tenemos seguimiento serológico del paciente en el primer episodio infeccioso, ¿no? Entonces yo creo que esas limitaciones de este caso que se ha publicado también hay que considerarlas a la hora de poder sacar conclusiones en cuanto a posibles casos de reinfección que se pudieran repetir, y también tenerlos en cuenta para que si se continúan dando estos casos, se tomen en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, esos son algunas cosas que yo quería poner en consideración, tal vez respondiendo un poco a alguno de los planteamientos que ha realizado el doctor Velasco. Y otra cosa que quería poner también en la mesa de discusión, ya que se ha comentado el tema en cuanto a las vacunas y esto, sabemos que una infección viral, como bien explicó el doctor Moncada, además de desencadenar toda una respuesta antiviral, también va a desencadenar una respuesta reguladora. Nuestro organismo, nuestro sistema inmune siempre va a intentar atacar al agente infeccioso, pero también regular esa respuesta, aunque en algunos casos, como nos ha explicado, esto puede descontrolarse, ¿no? Una vacuna no va a presentar necesariamente todos los fragmentos del virus, ¿no? Existen muchos tipos de vacunas actualmente en proceso de elaboración, y muchas de ellas solo contienen fragmentos del virus que estarían destinadas a desencadenar una respuesta frente a él, pero sin embargo no generarían necesariamente esa respuesta reguladora y que frenaría la respuesta. Por lo tanto, no podemos decir que sería exactamente lo mismo cursar con infección viral que la aplicación de la vacuna, ¿no? Entonces, pongo a consideración todos esos aspectos y podemos continuarlos discutiendo posteriormente. Bien, muchas gracias, doctora. A continuación vamos a presentar al doctor Augusto Cordero. Bien. El doctor es egresado en Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, médico pediatra por el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud y con especialidad en infectología por el Hospital Federico Gómez de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, cuenta con varios posgrados en infectología, en epidemiología y en las áreas relacionadas, y es miembro actualmente del Comité de Vigilancia Epidemiológica. Doctor, por favor, vamos a escuchar su aporte para el tema. Augusto, no se te escucha. Muy bajito, doctor. Vamos a subir el volumen. El audio todavía es bajo, Augusto, por favor. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí, Ahora muy bien. sí. Ya, perfecto. Agradecer por la invitación y la organización al doctor Vladimir Aguilera, a todo el servicio de terapia intensiva del Hospital del Niño y a todo el hospital por esta actividad que están desarrollando en este tiempo. Igual, al saludar a la doctora Natalia Núñez del Prado, a Víctor Hugo Velasco, a Abel, siempre nos encontramos en una u otra actividad. Bueno, y ahora para tocar este tema que
bueno, por la misma audiencia se nota, y aparte por toda la controversia que ha habido en estas últimas semanas, que el tema tanto de lo que sería reinfección como la interpretación de pruebas laboratoriales. Augusto, ¿te congelaste? ¿O solo soy yo, perdón? No, problemas técnicos. Que para levantar el aislamiento, de paréntesis alta médica, de pacientes COVID positivo, ha determinado que se deben utilizar pruebas de laboratorio para salir de un aislamiento. El decreto supremo 4295 realmente está con muchas observaciones que las hemos hecho llegar, las hemos comunicado directamente a las entidades responsables, porque al colocarnos este tipo de situaciones de laboratorios para el alta, como bien decía el Víctor Hugo, contradice todo lo que es la evidencia científica en relación a lo que sería levantar el aislamiento, ya por temas de detección viral, replicación viral, el tema de los anticuerpos, pero bueno, esas son las contradicciones que tenemos en el país, hay que decirlas abiertamente. Tenemos un instrumento para levantar el tema de aislamiento que no guarda relación con lo que es la evidencia científica en el contexto de lo que es interpretación de pruebas de laboratorio y lo que sería también las conductas consecuentes que se deben tener. Las puntualizaciones en relación a la RT-PCR, solamente se debe utilizar lo que es biología molecular, llámese la RT-PCR convencional o los aparatos de GeneXpert que hasta el momento, bueno, todavía no funcionan en el país, sabemos que los gases al final nunca llegaron y ese es otro tema, pero esto solamente para lo que sería pasando actualmente en el país, de que por esta coyuntura nacional que vivimos por estas normativas que nos imponen, se ha estado utilizando mucho la RT-PCR para control a los 14 o 21 días en pacientes con enfermedad leve o moderados a graves, a críticos. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que muchas personas están 3, 4, 5, 6 semanas con RT-PCR persistentemente positivas. Y eso, como bien has explicado, son partículas virales que se han encontrado que no crecen en cultivos celulares y que no contagian. O sea, no han contagiado al entorno de las personas que tenían este tema. Entonces, no es una buena prueba para ir haciendo controles post los 14 días, porque vamos a tener este tema que preocupa, estresa, el umbral del ciclo de amplificación, la famosa CT, mayor o igual a 34, sería un criterio, pero es muy al detalle como para utilizar esto para una estrategia general. O sea que, primer elemento, biología molecular, no nos ayuda para el tema del alta. Si da negativo, perfecto, pero si da positivo, nos enganchamos a estar 7 y 7 días con controles de biología molecular. Costo-efectividad, aparte de un criterio técnico, obviamente no justifica. Otra situación se presenta mucho con la interpretación positiva y una positiva, o sea, anticuerpos positivos posterior a los 14 días. Y aquí, para orientar un poco, que aunque sabemos que no se utiliza, pero la pregunta que recurrentemente le hacen a uno, y le estoy seguro que tanto a Natalia, Abel como a Víctor Hugo, es: tengo IgM positivo, IgG positivo, ¿qué hago? O sea, me ha llegado este resultado, me he hecho una ELISA, ahora vienen a domicilio a hacer pruebas de ELISA, hay por todo lado, hasta en la tienda de la esquina ya hacen pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque estamos pues en esta situación un poquito de contradicción entre lo que es la evidencia científica, un criterio técnico y algunas circunstancias internas de lo que es el país. En una persona que ya haya superado los 10 días de la enfermedad y tenga 3 días asintomáticos, criterio CDC o PCOMS, y a nivel nacional se tenía hasta hace un mes, un poco más, el instructivo 39 del Ministerio que decía que ya con 14 días estando asintomático ya tendríamos una condición para dar de alta un paciente. Por lo tanto, a los 14 días de haber sido diagnosticado el paciente, tener anticuerpos positivos, así de manera general, como esta pregunta, y bueno, una gran audiencia ahora, IgM positivo, IgG positivo, después de haber sido ya diagnosticado de COVID-19, ¿qué nos indica? Primero, que no es sinónimo de infección activa, o sea, no es que se esté replicando el virus, no es que la persona contagie, que esa es la preocupación, o sea, es la cinética de anticuerpos que se está presente, el gráfico, como nuestro Víctor Hugo, es el que se está utilizando bastante,
en relación al ascenso de lo que sería IgG y IgM, y eso es lo que estamos viendo. Es la cinética viral que se presenta ya a partir del séptimo, octavo día y que la vamos a ver evidenciada dependiendo la prueba, si es ELISA, quimioluminiscencia o si es inmunocromatografía, en diferente el valor de sensibilidad y especificidad de la prueba. Por lo tanto, después de los 14 días, esta prueba no es sinónimo de que haya replicación viral. No hay una correlación de que porque yo tenga pruebas serológicas positivas, esté hablando de que hay una replicación viral activa en mucosa nasofaríngea. Entonces, por lo tanto, hay mucha gente que me llama preocupada y me dice, no me dejan volver a mis actividades, no puedo retornar hasta mi núcleo familiar. Imagínense que hay gente que está excluida del núcleo familiar hasta que no tengan la prueba, y como bien decían, 35, 40, 50 días puede estar así la persona, y no es criterio para mantener el aislamiento. El otro tema, y si no encontramos anticuerpos, y algo que ahora está cuestionando mucho, muchas personas que han sido positivas por RT-PCR estando con clínica. He sido diagnosticado, tenía una sintomatología variable, de leve a moderada, y me hacen una prueba de ELISA, vamos a decir, o inmunocromatografía o quimioluminiscencia, y resulta que no tengo anticuerpos. Entonces, ¿qué pasó? Estaba mal mi diagnóstico, me hicieron mal el estudio. ¿Por qué? Es simple, el 50%, hasta el 50% de las personas no van a desarrollar anticuerpos. Una razón más por las que un control de laboratorio para levantar medidas de aislamiento no es algo muy coherente, pero bueno, si encontramos negativa la IgG y negativa la IgG, no es que haya estado mal el obviamente ahí sí circunstancias, pero es por las técnicas utilizadas de laboratorio. Ya la red alimentaria me explicaba el fondo biológico de esto. Y en el contexto ya de lo que sería la reinfección. La reinfección, si es posible, sí. Ya han comentado los artículos. Hay evidencia de que sea más grave que la infección inicial, y aquí hago referencia a la primera parte de la exposición de Abel, lo que sería el tipo de respuesta inmune que va a montar el paciente relacionado a lo que sería ya el sistema inmunológico per se del paciente, es también lo que hay que tomar en cuenta, que es una variable que no se puede generalizar. Por lo tanto, en la mayoría de los pacientes se espera, como en cualquier otra infección, vamos a hablar de influenza, una segunda infección. ¿Qué es lo que hace? Mostraba una curva muy bonita de Víctor Hugo, primero en la primera infección que se eleva a cierto nivel los anticuerpos, y con esta segunda reinfección que se veía que los anticuerpos notaban una mayor respuesta, que es el efecto Booster. Y eso es lo que muchos están comentando en la ITSA, en este tipo de paneles que estamos haciendo, que la segunda infección, con las excepciones de algunas personas, que según la reinfección se esperaría que sea más leve y que monte una respuesta tipo Booster en el sistema inmunológico, por lo tanto una enfermedad más leve. Entonces, en este contexto, ya terminando, con mensajes claros. El diagnóstico inicial sí debe basarse en pruebas directas que identifiquen el virus, lo que sería pruebas moleculares, RT-PCR o el tema de GeneXt. Un comentario ahí, el 24 de agosto sale un documento de la OPS, dando ya la luz verde a la utilización de lo que sería el antígeno nasal. Todavía se está revisando mucho sobre el tema, pero el antígeno nasal, ya hay este documento que no había antes en el país, se está utilizando desde semanas atrás el método de antígeno nasal, que es igual con el hisopo, y al final en 15-20 minutos se ve si es que saliera positiva o negativa la prueba, que es igual cualitativa y que busca antígenos de SARS-CoV-2. Estas dos pruebas sí se utilizan para diagnóstico en agudo. Muchos protocolos ahora están utilizando a partir del séptimo día el uso puntualmente de quimioluminiscencia, al tener la mayor sensibilidad y especificidad de lo que serían las pruebas serológicas en personas que ya estén más de 7 días o del contacto o de los síntomas. ¿Esto por qué? Por el contexto de que necesitamos pruebas y que, bueno, comparado con la PCR es nuestra estrategia low cost, que, bueno, está en este contexto de la quimioluminiscencia, pero de ninguna manera el uso de pruebas rápidas de monocromatografía debe entenderse en el punto de lo que sería diagnóstico. En general, coincido con todos que no deberíamos estar utilizando pruebas de laboratorio para levantar el aislamiento de una persona. Finalmente, quien esté ya con un cuadro recuperado
o ya sintomático después de los 14 días, ya el valor de una prueba de anticuerpos se lo podrá analizar individualmente, como que a ver cuál es tu patrón, hacer un poco ahí de revisión teórica de lo que sería la evolución de esta persona en particular, pero no para levantar el aislamiento. Y y para terminar, no olvidemos de que, miren, estamos ahorita ya a punto de iniciar septiembre y ya estamos preocupados de lo que sería reinfección y bueno, ¿qué nos va a pasar de aquí en adelante? Pero recordemos todavía que hay un gran porcentaje de la población boliviana expuesta que no ha cruzado con COVID-19 y que todavía está preocupada, debemos estar, de que no se contagie o de que no nos contagiemos. Yo hasta el momento no soy todavía positivo, no infectado, y ya estamos pensando en reinfección y así seguro mucha gente. O sea que hay que mantener lo que son medidas de bioseguridad que independientemente uno haya cruzado o no, haya reinfección o no, que ahora sí hay evidencia, la bioseguridad es fundamental. O quién se quiere arriesgar a ver si se reinfecta y de pronto la infección, la segunda infección es más fuerte que la primera. Nadie, ¿no es cierto? La distancia física en estos días, y bueno, con las medidas que han tomado el gobierno de levantar ya casi totalidad de las medidas de confinamiento, post-confinamiento, igual nos va a pasar la factura. O sea que hay muchas cosas que van en contra de lo que es la evidencia científica, de lo que deberíamos hacer, como el tema de las pruebas y de no relajar el confinamiento, pero que es lo que se está haciendo por decisiones extra, lo que sería el equipo de salud y las recomendaciones científicas. Esos serían los comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias a todos nuestros expositores y panelistas del día de hoy. Creo que hemos logrado aclarar una información que era trascendental por todo el contexto que comentamos en relación a cómo interpretar las pruebas de laboratorio y este contexto desde el punto de vista social e incluso laboral de cómo se ha llegado a mermar el recurso humano en diferentes situaciones, no solamente en salud, a consecuencia de estas situaciones de interpretación de estudios de laboratorio. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que nos han seguido y que nos siguen en este momento por las dos plataformas. Alcanzamos casi a 1,200 personas entre las dos plataformas. Nuevamente una disculpa por problemas técnicos que tuvimos en la transmisión de Facebook, pero la hemos retomado y tenemos como siempre el compromiso de volver a colgar todo el video en su integridad para que la puedan volver a ver en Facebook. Por razones de tiempo y porque evidentemente varias preguntas de las que se han realizado a través de ambas plataformas han sueltas por nuestros participantes, vamos a realizar la respuesta de algunas de estas preguntas. También queremos aclarar que algunas preguntas las estamos obviando, ya que son temas no relacionados a estos temas que se han enfocado el día de hoy en relación a tópicos de COVID-19, con las disculpas del caso para todas las personas que han realizado estas preguntas. Voy a cederle la palabra a la doctora Nelly Fabiani para que iniciemos la ronda de preguntas. Adelante, por favor, Nelly. Bien, gracias, doctor. Para el doctor Moncada, por favor, ¿cuál es su opinión sobre la inmunidad de rebaño y cuál sería su rol en la salud pública en una circunstancia como esta en nuestra población? Inmunidad de rebaño. Mira, el problema es el principio de la exposición. La respuesta inmune viral es de tipo celular, o sea, no humoral. Tú tienes que hacer seguimiento a cómo el individuo se responde con linfocitos NK, linfocitos CD8. Los anticuerpos ahora te van a decir ha pasado, pero en un cierto porcentaje de la población. Yo les he puesto 3 escenarios, unos que son muy eficientes, estos que responden con inmunidad celular. No hay mediciones de estos. Los otros que son eficientes porque hacen respuesta humoral y que sí las puedes transmitir a otras personas. ¿Y a quiénes las puedes transmitir? Esos son los ineficientes, los que te montan una respuesta totalmente disparatada, no saben a dónde responder, y a ellos sí hay que organizar. Entonces ahí tienes esta población que puede darte, entonces, una inmunidad de rebaño en estos tiempos, digamos, tú no sabes con quién estás jugando, ¿sí? Entonces no es muy
¿cómo te podría decir? No en estos momentos, digamos, pensar en ese tipo de que todos nos contagiemos y al final vamos saliendo, no sabemos quiénes están montando qué respuesta y cómo van a responder, ¿sí? Lo ideal es ahora tratar de vacunar al grupo que no está siendo expuesto. Por ahora, digamos, el grupo que no está siendo expuesto son niños y jóvenes, que a la larga sí nos van a contagiar a todos los que no han sido expuestos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Velasco, la siguiente pregunta para usted. En relación a las pruebas rápidas para COVID, ¿usted considera aconsejable usarlo en personal de salud como medio de diagnóstico? ¿Y cuál sería su opinión en cuanto a su uso en el rastrillaje en la comunidad? Yo creo que en el rastrillaje no tiene ningún valor. No, si alguien tiene síntomas, es más, se espera que la prueba de anticuerpos salga negativa y sea un falso negativo, obviamente, porque el rendimiento es bajísimo. O sea, si uno en el rastrillaje pregunta quién tiene síntomas, lo que necesita es PCR en tiempo real, ¿no? En todo caso, el rastrillaje serviría para ver cuál es la seroprevalencia, si se hiciera un buen diseño, ¿no? Y cómo estamos con respecto a los infectados en nuestra población, pero para diagnóstico y para lo que se está haciendo y dar tratamientos, porque eso es lo que hemos entendido, creo que está alejado un poquito de para lo que realmente sirve la prueba de anticuerpos. Gracias, doctor, por la respuesta. Doctora, para la doctora Natalia Núñez de Prado, en el caso de la inmunidad celular, ¿qué prueba puede utilizarse para evaluar este tipo de inmunidad? ¿Sí podría sí, para evaluar la inmunidad celular en realidad no es algo tal vez tan accesible en nuestro medio como medir una respuesta de anticuerpos por las técnicas que mencionó el doctor Velasco. Como bien se ha mencionado, cuando nuestros linfocitos T, en este caso, están en contacto con el virus, secretan una serie de citoquinas en respuesta al virus y generalmente eso es lo que se va a medir. Una de las formas, por ejemplo, que existe de medir la inmunidad celular es una técnica que se llama T-spot como puntos o moteados de células T, donde existe una placa donde nosotros tenemos el antígeno y ahí se colocan las células aisladas del paciente y lo que se mide es la respuesta de esas células, que si son células que previamente ya conocían al virus, lo que van a hacer es secretar una cantidad muy alta de citoquinas que no harían unas células que no conocían al virus. Entonces, esa es la manera de evaluar la respuesta celular, de saber en realidad si nuestras células previamente habían tenido contacto con el virus y evidentemente si son capaces de eliminarlo. No existen evidentemente pruebas ya más complejas a un virus y ver si estas son capaces, como se hace con los anticuerpos antes, donde se pretende ver si esos cuerpos evidentemente son capaces de neutralizar al virus. Bien, muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas que ya se han respondido a lo largo de las exposiciones y también de las intervenciones de nuestros panelistas. La última pregunta del doctor Augusto Cordero. Acerca de las pruebas, es una prueba más específica y se está haciendo en algún lugar de Bolivia o en Sudamérica. Y es alguna prueba que se está haciendo en Santa Cruz. Nos preguntan qué es la CLIA. No sé si nos podría explicar algo al respecto. Sí, microfotografía electrónica no se hace en el país y la CLIA es la quimiluminiscencia, que de hecho de las pruebas serológicas para detección de anticuerpos es la que mejor sensibilidad tiene. Víctor Hugo había mostrado ahí el recorte de tanto lo que sería el ELISA, la inmunocromatografía y lo que es la quimiluminiscencia, que es la tercera línea de la diapositiva que presentó Víctor Hugo. Y a propósito de ese tema de lo del, inmunidad en general, a propósito de COVID-19, como un análisis un poquito ya epidemiológico de lo que ha pasado en el país y de lo que deben estar viendo sus hospitales, entiendo que diría de que somos personal de salud, es que las pasadas semanas ha habido realmente
una explosión, si vale el término, de casos en personal de salud en la población. Veíamos que hemos llegado casi a 2.200 casos día diagnosticados a nivel nacional, y lo que hemos tenido ha sido una curva realmente ascendente, rápida. Hemos llegado bastante rápido ya para este final de agosto, lo que sería aparentemente un pico. Hay que ver el reporte de los siguientes días, pero esto que ha hecho que se estima que el número total que estamos viendo de infectados a nivel país, de infectados, ojo, representa más o menos el 60%, 70% si acaso, de los infectados reales en el país. O sea que aumenten más o menos el 40% lo que estamos viendo de los datos nacionales, y esa sería la cantidad total de infectados. Lo mismo pasa con los demás indicadores, ojo, también con letalidad. Y por lo tanto, este aparente meseta o descenso que estamos viendo es porque en todo el país y en los hospitales hemos tenido una gran cantidad de contagios. Y las formas leves, que bueno, dicho sea de paso, el 12 de agosto sale una actualización de la OPS-OMS en relación a manifestaciones clínicas, complicaciones y secuelas de lo que sería COVID-19. Hay que leer ese documento, está disponible en la red, porque ayuda también a diferenciar lo que sería un cuadro inicial que está dejando alguna secuela neurológicas, cardiovasculares, neuropsiquiátricas, pulmonares, de lo que sería tal vez la impresión de uno de que me he vuelto a reinfectar o de que estoy recayendo. Ese documento es muy importante revisarlo. Por lo tanto, en este contexto, una gran parte de la población sí ha sido infectado. Hay 2 reportes de mortalidad que saca el Ministerio de Salud, donde se ve pues, que nuestros datos, extrapolando un poco con lo que era el inicio de la epidemia y las curvas, tanto que salieron de la UDAPE como de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Mayor de San Simón, reflejando con los datos nacionales, tenemos pues una diferencia importante. Pero eso ¿qué nos debe hacer entender? De que esta meseta también se está dando gracias y este aparente control, entre comillas, de estos días con menor cantidad de casos, porque todavía estamos manteniendo las medidas de confinamiento. Por eso, y lo reitero, que a partir de septiembre, siendo que desde esta semana se dice que finales de agosto, inicios de septiembre, íbamos a alcanzar el pico de la curva y a complicarnos, levantemos las medidas, entre comillas, parcialmente también, que sabemos que esto ya va a ser casi totalmente abierto a partir del martes, que va a ocasionar que la parte de la población que aún no se ha infectado, a los susceptibles, van a comenzar a infectarse porque todos nos estamos relajando. Por eso es que hay que tener bien presente de que debemos seguir cuidándonos, hay que mantener, y ahora de forma personal, dado que han tomado otra discusión las autoridades, la distancia física, lo que sería el cubrebocas, que es otro tema ya lo de bioseguridad, pero es fundamental que entendamos que todavía hay un gran porcentaje de expuestos susceptibles que van a comenzar a infectarse en estos siguientes días. O sea que el tema de la reinfección, ni de moda ni actual y todo, pero debemos enfocarnos en todavía continuar con lo que serían las medidas de lo que sería ya las medidas de cuidado personal, ¿no? Hasta los centros y restaurantes se van a abrir de aquí unos días, acuérdense. O sea que, bueno, ese es el mensaje que al final, si es que hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cordero. Prácticamente creo que hemos logrado cubrir todas las preguntas que se han planteado el día de hoy. Y una pregunta que creo que la planteaba el doctor Velasco, que se hacía muy interesante, definitivamente. En la anterior sesión, cuando hablábamos de la situación de vacunas y el porcentaje de vacunas con los cuales vamos a contar nosotros en nuestro medio en la primera fase en relación al total de nuestra población, y ese porcentaje de pacientes que se tendrían que ver favorecidos, encontrábamos ese problema, ¿no? De que la población beneficiada en un inicio comprendería alrededor del 20%, pero haciendo los cálculos de esa población que debería de verse beneficiadas de inicio, podría alcanzar incluso a un 30%. Y en ese sentido, desde un contexto epidemiológico, una de las preguntas que planteaba el doctor Velasco durante su exposición era ¿qué pasa con aquellos pacientes que han cursado con COVID-19 y si ellos realmente deberían ser vacunados? O, en este caso, si es que nosotros no tenemos el volumen
de vacunas suficientes para alcanzar a toda aquella población de riesgo en fase inicial, si este también podría ser un parámetro a la hora de considerar o seleccionar a los pacientes para la aplicación de vacunas en primera fase. Es una pregunta que quisiera plantear a cada uno de nuestros panelistas, por favor. Natalia. Podríamos comenzar con con Natalia, por favor. Adelante. Bueno, gracias. Evidentemente, como decías, Vladi, probablemente el momento que se cuente con la vacuna, esta no va a poder abarcar a toda la población. Incluso con este último tema de reinfección surgen preguntas de si se debería o no vacunar incluso a personas que han cursado la infección, porque evidentemente no se puede asegurar ni que la segunda infección va a ser más grave ni que va a ser más leve, ¿no? Si nos guiamos por lo que sabemos, pensamos que puede ser una infección leve, una enfermedad leve, teniendo en cuenta que habría una primera respuesta inmune que nos protegería, por eso no se puede asegurar. De manera ideal debería probablemente incluirse también a este grupo, pero evidentemente si no se cuenta con la capacidad de vacunar a toda la población, habrá que priorizar primero seguramente a grupos de riesgo a continuación empezar a vacunar al resto de la población de acuerdo a la disponibilidad, ¿no? Yo soy de la idea de que lo ideal es adquirir inmunidad por medio de la vacuna y no por la infección. Como mencionaba el doctor Moncada, no se sabe cómo vamos a responder a la infección, por lo cual idealmente deberíamos adquirirla por medio de la vacuna, ¿no? Le cedo la palabra al doctor Moncada. Muchas gracias, Natalia. En cuanto a la vacuna, ahí está la respuesta de lo que quieren de la inmunidad de rebaño. ¿A quiénes vamos a vacunar? Yo creo que el sector salud, el 70% ha sido expuesto, ¿no? Eso es lo que dice la mayoría de nuestras estadísticas. La mayoría de los médicos han sido expuestos y por lo tanto positivos. Hay una gran mayoría. Nos va a suceder si vacunamos a este grupo como nos ha sucedido con la influenza. Y les digo así, porque con la influenza, ¿qué pasó? Introdujimos la influenza y las reacciones adversas la presentaron el sector salud y dijeron no nos vacunamos porque nos presentan reacciones adversas y nos frenaron todo lo que es vacunación y pusieron un pero a la vacunación. ¿Quiénes nos van a llevar los virus a las casas, a los hogares y a nuestros adultos guardaditos? Van a ser los niños y adolescentes y los adultos jóvenes. Ellos nos van a devolver los virus. Los niños y adolescentes están confinados en cuarentena, sin escuelas ni nada, y ese es el grupo que va a regresar. Ese es el grupo que nos va a infectar de nuevo. Sí, ojo, o sea, ya el grupo mayor, el grupo que está trabajando en instituciones públicas ya se infectó, ya hubo un gran porcentaje. Nos falta el grupo que está guardado y esa es la gran mayoría. De esa gran mayoría, ¿quiénes nos faltan? Los niños y adolescentes que no estamos controlando muy bien. Yo creo que ese es el grupo ideal, son 4 millones, ahorita acabo de revisar, más o menos son 4 millones de habitantes a los cuales podemos ofrecer las vacunas. No nos van a generar muchas reacciones adversas, pero sí nos van a proteger al resto de la comunidad. Más que pensar en los adultos mayores, que muchos ya han debido pasar o no, eso habría que ver las estadísticas oficiales. Y como dijo Augusto, hay mucha gente que no sabemos qué ha pasado por acá, pero de lo que sí sabemos es que los niños y los adultos jóvenes no han pasado porque están en cuarentena absoluta, no hay escuelas y no hay nada. Mi opinión personal es que debemos vacunar a este grupo, que es el que nos va a dar una segunda ola aquí terrible, nos va a llevar el virus a las casas, y es un grupo muy difícil de manejar, ¿sí? El decirles que se pongan los barbijos, el decir que se laven las manos, si es muy fácil adiestrarlo, nos va a costar meses. Entonces deberíamos pensar en este grupo prioritariamente y no en el sector salud. No es porque no quisiera vacunarme, yo voy a ser uno de los primeros, pero nos ha sucedido en influenza, que al sector salud fueron los primeros y son los primeros en rebotarnos con el excesivo reporte de reacciones adversas y a la población le ahuyentaron, ¿sí? A que se vacune. Ahuyentaron y de esa manera muchos decimos, no te vacunes con influenza, te va a dar
El otro gran problema, y que les voy a comentar con vacuna de influenza, es, si yo he pasado la enfermedad y me vacuno, sí voy a tener una respuesta exagerada. Es la respuesta que están mostrando tanto el doctor Cordero como el doctor Velasco. La segunda respuesta es mucho más alta con títulos de anticuerpo y vas a tener una reacción inflamatoria muy súbita, de manera aguda, ¿sí? Pero se te va a ir también rápido. En 2 días ya vas a resolver el problema, ¿sí? Pero esos 2 días con fiebre, con malestar, te va a generar mucho pánico en la población. Entonces hay que tener mucho ojo también de esa segunda respuesta. Por eso es que en Estados Unidos no se aconseja vacunar durante la epidemia de influenza, porque tienes mayor índice de reacciones adversas. Si le haces pre-epidemia de influenza, tienes menos reacciones adversas. Entonces esos detallitos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Para mí lo ideal es, el grupo es el que está ahorita enclaustrado, que son los niños y adolescentes que definitivamente no nos han dejado salir al este. Muchísimas gracias, comentarios sumamente válidos, doctor Moncada. Le cedo la palabra al doctor Augusto Cordero, por favor. Beto estaba ya creo con la palabra, yo al final. Adelante, Beto. Doctor Velasco, por favor, lo escuchamos. Bueno, la pregunta de Vladimir a mí me hace dar migraña, honestamente, ¿no? Porque él nos está poniendo un caso hipotético de, en un momento, elegir a quién vacunamos y a quién no vacunamos. Claro que hay que vacunar a los grupos de riesgo primero, adultos mayores, pacientes con problemas de base, etcétera, etcétera. Pero si en un momento determinado tenemos vacunas que nos sobran, así pongámoslo, y tenemos para el grupo inmunocompetente, no de riesgo, entre comillas, ¿no? ¿A quién vacunamos? ¿No? ¿Vacunamos a los que ya se han infectado o preferimos vacunar a los que todavía no se han infectado? Creo que la respuesta para mí es bastante obvia, ¿no? Deberíamos vacunar a los que no están infectados, ¿no? Y el fundamento para que yo diga esto es todavía teórico. Seguramente en estos meses vamos a tener más evidencia. Si la evidencia muestra que la segunda reinfección es menos grave, así lo pondremos para que sea más claro, que la primera, entonces obviamente los que no se han infectado todavía se beneficiarían en una situación, ¿no?, de que tengamos una vacuna excedente para este grupo, porque los 2 millones de vacunas van a venir en una primera parte, pero tampoco van a venir 8 millones de vacunas después de un mes. Van a venir luego 1 millón, otro 1 millón, y a quién elegimos y a quién no elegimos. Entonces creo que hasta diciembre vamos a tener muchas más luces, pero esa sería mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velasco. Adelante, Augusto, por favor. Gracias, Ladi. Bueno, coincidiendo con los criterios que ya habían dado, vamos a hacer otra mirada al tema de vacuna. El gobierno de Estados Unidos ayer saca el comunicado de que es muy probable de que autoricen ya la vacuna de Moderna o de Pfizer. O sea, bueno, todos sabemos quiénes están en el tema de vacunación, inclusive sin contar con los resultados de la fase 3 de vacunas. Hay un poquito respondiendo a la pregunta de Víctor Hugo. Tenemos la vacuna, la rusa, tenemos la de los chinos, que igual están probando 2, 3, tenemos las americanas, estas 2 que les comentaba, o sea, no van a ser la fase 3. O sea, si recordemos, a mí me gusta mucho ver el contexto en el que se van a dar las decisiones, ¿qué va a pasar en Estados Unidos de aquí a unas semanas? Están entrando en elecciones, y el tema de la vacunación lo ha dicho Trump en el Congreso de su partido que ha tenido ayer. O sea, que ahí vemos también que hay medidas que se están saltando un poco temas de salud, igual que aquí en el país, con el tema de este decreto 4295 y las medidas post-confinamiento. O sea, de que vamos a tener varias vacunas disponibles de aquí a una semana, las vamos a tener. ¿Cuál es la decisión difícil? Uno, como para hacer profesionales en salud, ver qué vacuna sería la idónea o la recomendable, que sabemos que la respuesta es una vacuna que tenga una fase 3, pero como sabemos que en la vacuna rusa se ha saltado la normativa, la normativa en torno a vacunación
para la pandemia, como situación de emergencia, autorizó no tener que la vacuna rusa tenga la fase 3, y bueno, tanto se criticó eso, y ahora Estados Unidos está a un paso de hacer lo mismo con Moderna y con Pfizer. O sea que ahí tenemos, yo creo que va a ser un escenario complejo, y yo creo que más bien ahí lanza a ustedes, Vlad, y a la doctora Fabián, igual y a todo el equipo, el poder hacer un conversatorio sobre el tema de las vacunas que están en investigación, y qué es fase 3 y qué puede pasar si no se tienen los resultados de fase 3. O sea, yo creo que la discusión, más de que aquí vacunaron o no, vimos todos grupos de riesgos, la primaria, la garantía de esta fase 3. Por eso es que ya varios países de Europa habían dicho que ellos iban a tener recién una postura clara acerca de vacunación para el primer semestre de 2021, porque las vacunas que van a ir saliendo ahora están reclutando gente para esa fase 3, pero ya comenzando a distribuir la vacuna. Si todavía no le han autorizado a estas dos vacunas americanas que se distribuyan, es porque no ha llegado a reclutar la cantidad necesaria de gente para arrancar esta fase 3. Están en 24% con la población de minorías, que es lo que había pedido Fauci a la vacuna de Moderna y de Pfizer. O sea que el tema, yo creo que el que es dar un nacionito en este tema, siempre apasionante y controvertido para todos los que estamos en el área, este tema de vacunación. Muchísimas gracias, Augusto. Creo que es un tema realmente complejo, polémico. Las proyecciones que se nos brindó en una anterior sesión en relación a la llegada de la vacuna, se hablaba de una probable llegada entre los meses de marzo y abril, que sería justamente dentro de este contexto que hablábamos, pre-invierno para nosotros del 2021. Pero bueno, evidentemente, ¿no?, las proyecciones orientan a que las vacunas que están liderando en este momento esta fase 3 van a poder superar esta fase, pero hasta no tener resultados concluyentes, seguramente que tendremos que manejar esta situación con cautela. Y tan pronto se supere y tengamos alguna noticia oficial, como bien comentaba el doctor Velasco, ojalá que el panorama se aclare un poquito más para los siguientes meses y se tomen decisiones realmente orientadas a lo que representa el contexto e intereses de salud, y no otro tipo de intereses, como bien comentaba Augusto, comienzan a tomar mayor peso en otros países, y lo mismo puede ocurrir en nuestro país, mucho más con la situación que nos toca vivir este año en relación a justas electorales. Bueno, antes de concluir la sesión, quiero por favor compartirles un pequeño video. Serán unos aproximadamente 4 minutitos para que puedan entender justamente la razón de proyectar este video. Muchas gracias. Sweep the streets.